Muy bien. ¿Están listos, hermanos? ¿Seguro? ¿No nos faltará algo? También, pero nos falta todavía algo más importante, porque ahora sí le vamos a entrar con todo y sabe que necesitamos la dirección del Señor en este tiempo también. ¿Me acompañan? Padre amado, queremos aprender, queremos gozarnos, queremos hacer su voluntad. Guíenos al entendimiento de ella. Vivifique nuestra vida con su palabra, se lo rogamos todo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos. ¿Usted tiene metas? La primera pregunta, y esto es muy importante. ¿Tiene metas? Es muy importante tener metas en la vida. Algunos dirán, sí, tengo metas, perfecto. De todas formas vamos a aclarar, si alguien no tuviera metas o aún si no tuviera claro por qué hay que tener metas, es lo que vamos a ver el día de hoy. Usted debe tener metas. ¿Cómo lo describe el diccionario? De una forma que vamos a corregir o vamos a mejorar el día de hoy. Cuando se habla de meta, dice fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. Hay que tener metas porque nos dicen hacia dónde vamos. Y nosotros tomamos la decisión dependiendo de en qué nos basemos para ello. Como nosotros somos hijos de Dios, entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y todo lo que en ella encontramos nos está señalando el camino. Pero ¿cómo lograrlo? Muchas veces ahí es donde está el problema. Sabemos qué tenemos que hacer o incluso a dónde tenemos que ir, pero en el proceso o en el camino nos desviamos y es que el enemigo se encarga de eso, de distraernos por medio de todo lo que ocurre en el mundo. Si usted se distrae incluso y enciende o está encendiendo el televisor en algo que no debe, le va a distraer. Entonces se trata de concentrarnos. Pero aún más, lo mejor sería de este modo. Por eso ahora lo voy a leer. ¿Qué entendemos por meta? Fin al que se dirigen los deseos y las acciones de una persona. Una meta es el fin al que se dirigen los deseos y las acciones. Si no hay acciones que se dirijan o encaminen a ese fin, no es una meta, es un sueño. ¿Y quién no tiene sueños? Fíjense que todo el mundo o tiene o ha tenido sueños. En términos generales es aquello grande, precioso, maravilloso que nosotros queremos lograr en la vida u obtener, pero que si no nos lo planteamos como una meta que necesariamente conlleva a una planificación, nunca se va a lograr. Razón por la cual los sueños de muchos o se mueren, o se trizan, o se desbaratan por completo, y muchas veces a temprana edad, si no en la infancia, en la juventud. Para cuando ya una persona llega a la edad adulta, normalmente ya no es un soñador, como lo fue especialmente durante la adolescencia. Y eso que en algún momento fue sueño, se recuerda más bien como, y algunos lo conciben sin saber el nombre, como una quimera, que suelen ser aquellos sueños habidos en la juventud, en la adolescencia, que tienen muy poco de posibilidad de llegar a realizarse, pero en lo cual se embeleza el adolescente. Aquellas cosas en las que sueña. ¿Qué adolescente no ha soñado con ser millonario? Con ser muy famoso, con ser muy popular. Y cuando un adulto sigue soñando todavía esas cosas, bueno, podemos decir que hay juventud o un adolescente larvado que se quedó ahí. Otras veces los sueños suelen ser simplemente como una utopía, algo que terrenalmente es imposible de lograr. El canciller alemán Tomás Moro creó, por así decirlo, esta palabra, hablando de un gobierno ideal sobre la tierra, cosa que es imposible. Los sueños a veces son solo ilusiones que tienen un carácter de temporales. Ilusión, ilusión, ilusión. Otras veces son simplemente fantasías, hasta locas y absurdas. Y en otras, en el peor de los casos, son como espejismos, en donde la persona hasta prácticamente lo ve. O esos sueños nocturnos, igualmente de irreales, ¿no es cierto? Y tratándose de esto, yo les voy a decir, porque pueden recordar alguna experiencia similar y ponernos de acuerdo de que nos entendemos y estamos hablando del mismo tema. Me acuerdo que cuando estaba niño, soñaba que tenía un radio.
de transistor a batería. Estaba recién saliendo. Antes de eso eran con tubos. No sé si alguien lo recuerda. O sea, todos son bien chiquitos. Y soñaba y despertaba, pero bien feliz, contento que iba a ir a tomar mi radio. Pero cuando despertaba, pues ya no. Como quiera, la noche siguiente me iba a dormir y me dormía soñando en mi radio. Y estaba, pero tan entrado durante la noche en el sueño que al despertar, otra vez quería ir por mi radio. No estaba. Bueno, fue tanto el soñar dormido y la decepción al despertar, que una de esas noches estaba soñando y en medio del propio sueño dije, no, esto es un sueño. Y voy a ver si es verdad o no. Y dormido, voy a tomar el radio que supuestamente lo tenía al lado mío, cierro la mano y no estaba. Después de esa noche ya me dormí y de ahí en adelante como con bastante tristeza y decepción. Lo bueno de esto es que sí, después llegué a tener. ¿Qué de sus sueños? ¿Cuántas cosas no ha soñado? ¿Cuántas ha alcanzado? ¿Cuántas ha realizado? Lo más probable es que muchas no. Bueno, la palabra del Señor el día de hoy nos va a enseñar a lograrlos. Y que para lograrlos debemos planteárnoslos como metas, lo cual implica no solo el qué, lo que quiero, sino también el cómo, que es el plan, y el cuándo, que es la fecha límite, cosas muy importantes. Pero esto es válido en el terreno secular, en la vida, en este mundo, pero no siempre nos damos cuenta que aquello es también válido en el terreno espiritual. Y para el mundo en general existen dos mundos: el mundo de la realidad, le llaman, y el mundo de lo espiritual, o el mundo de la iglesia, el mundo de la fe. Pero ¿sabe usted? Hasta que usted no entienda y concilie ambos conceptos, va a ser una persona que va a estar dividido, por así decirlo. Entonces, el día de hoy vamos a entender por qué es importante establecer metas para su vida. Ahora es interesante recordar esto. Benjamin E. Mays dice: la tragedia en la vida no consiste en no alcanzar metas, sino en no tener metas que alcanzar. ¿Por qué es importante tener metas en la vida? De hecho, aunque lo vamos a ver dentro de un instante, una página, estuve haciendo una pequeña búsqueda y a través del tiempo ha variado el porcentaje de personas que logran sus metas, objetivos o sueños en la vida. Inicialmente se hablaba de un 2%. Con el transcurrir del tiempo, el mayor acceso a información, ya los estudios hablaban de un 5%. Me alegra saber, pero fíjese que distante estamos todavía de que en el presente personas que logran realizar sus sueños o alcanzar sus metas, se habla de un 8%. Pero todavía nos va quedando un 92%. O sea, fácilmente 9 de cada 10 personas que no están realizadas, que no están completamente felices, que no han alcanzado sus metas, o más bien no han alcanzado sus sueños. ¿Y por qué? Y aquí viene el gran descubrimiento de la investigación. No han alcanzado sus sueños porque no tienen metas, porque no se lo han planteado como tal. Y la meta es no solo lo que sueño, lo que quiero o lo que anhelo, sino el plan o el cómo para lograrlo, y muy importante, el cuándo, una fecha límite. Si usted dice, quiero esto algún día, no, póngale fecha. Y dependiendo de la fecha o el tiempo límite que se dé, serán los pasos que deberá incrementar poco a poco para lograrlo. Bueno, Romanos en el capítulo 12, versículo 12, la versión internacional dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados
mediante la renovación de su mente. No se amolden al mundo actual. No se conformen, dice Reina Valera del 60. O sea, no sean conformistas y no se dejen llevar por la corriente. No se queden tal cual están o tal cual como son o como han sido por tanto tiempo. ¿Dónde vivimos por tanto tiempo? ¿Dónde nacimos en este mundo? Lo natural, lo normal, lo lógico es vivir en conformidad a Él, de acuerdo a Él, siguiendo la corriente de este mundo. Pero la palabra del Señor nos exhorta a que no nos conformemos, sino que tenemos que transformarnos. Eso quiere decir que, en primer lugar, la principal meta o objetivo en nuestra vida tiene que ser, y fíjese, la palabra original de transformados es de una metamorfosis. Eso quiere decir que debemos ser cambiados radicalmente de una cosa que éramos a una cosa muy distinta que debemos llegar a ser. Y esa es adquirir el carácter o llegar a ser como Cristo, guardando las proporciones, pero como Él. ¿Cómo nosotros sabemos que hemos avanzado al respecto? Cuando alguien, al observarnos, puede ver a Cristo, el carácter de Cristo en nosotros. Tranquilos, mansos, apacibles, sanos, compasivos, trabajadores, honrados, eficientes, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante establecer metas para su vida? Es lo primero y ustedes comienzan a hacer sus apuntes. Primero de todo porque es una responsabilidad espiritual. Cada vez que se menciona la palabra metas, u objetivos, o como quiera llamarse, pero vamos a utilizar metas, inmediatamente muchos piensan en lo terrenal, en lo secular. Y la verdad es que ya sea que nos planteemos metas en lo secular o en lo estrictamente espiritual, el deber de plantearnos o de establecer las metas es espiritual. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos una vida, pero ¿sabe usted qué? Que esa vida que nosotros tenemos no es nuestra. Eso significa que no podemos hacer lo que nosotros queramos. La vida que hemos recibido sí es un regalo de parte de Dios, pero también es una encomienda. Y nosotros lo que somos no somos dueños de nuestra vida, sino que somos administradores o mayordomos de ella. ¿Por qué? Porque tendremos que dar cuenta de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestros hechos, de lo que hicimos y de lo que no hicimos también. Por otra parte, la palabra nos dice que daremos, para que vea usted qué tan estricto es esto, que daremos cuenta de toda, aún o incluso de toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. Y si la palabra fue de daño, de ofensa, de insidia, de difamación, de maldición, de muerte, etcétera, etcétera. Entonces no queda la menor duda cuán responsables somos de lo que hagamos con nuestra vida. Y la mejor manera de responder a ella es planificando, estableciendo metas. La palabra nos dice en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 15. No quiero decir, el apóstol Pablo, que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Es algo que se acaba. No, esto dura mientras dura, toda la vida. Él está en ese camino, en esa dirección o viviendo de esa manera. Estoy tratando de alcanzar esa meta. Y es interesante, el apóstol Pablo en un lenguaje actual está hablando de eso, de meta. Pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya ¿a dónde? A la meta. Pero esto sí es lo que hago. ¿Qué es lo que hace? Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo hacia la meta.
para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Continúa él diciendo, entonces tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. ¿Ha llegado usted a la madurez? Hay una madurez cronológica, que es lo que se espera que haya logrado, que esté haciendo o que sea una persona de determinada edad. En el terreno espiritual también podemos decir que eso existe. Lo cierto es que aquí, niños, creo que no hay. Adultos, jovencitos, personas en uso de razón, con la capacidad de tomar decisiones y por supuesto también de plantearse metas. Entonces, por eso es tan importante el que nosotros nos planteemos metas, porque es una responsabilidad espiritual. Es algo de lo cual tendremos que dar cuenta. Otra razón importante por la cual hay que establecer metas es que las metas son declaraciones de fe. Me gusta ver el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el agricultor que hace. Todo lo que hace lo hace por fe. Realiza mucho trabajo, mucho esfuerzo y una gran inversión de tiempo y recursos, mano de obra, para sembrar ¿qué cosa? La semilla, cualquiera que ésta sea. Y eso significa que ya está todo hecho. Se necesitan otros pasos que ellos conocen muy bien, nosotros desconocemos, pero junto con esos pasos hay un tiempo. Lo hace por fe y con fe, creyendo que todo se irá dando de tal manera que finalmente pueda haber el fruto. Cuando uno se plantea metas, uno no lo ha visto, uno no sabe. Lo que más le voy a decir, hermanos, ni siquiera sabemos si vamos a vivir mañana. Entonces por eso no voy a plantearme metas, por eso no voy a ir a la escuela, por eso no voy a trabajar, por eso no voy a ahorrar, por eso no voy... No sabemos. Lo hacemos por fe y porque es una responsabilidad con la vida, con los nuestros y con el Señor. Veamos, ¿qué nos dice la palabra? Dios tiene, en Efesios 3:20, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Entonces yo no sé qué va a pasar mañana, pero yo voy a confiar en quién. En Dios. Yo tengo que hacer mi parte. Él puede bendecirme y voy a confiar en que vaya a hacerlo estando yo en su voluntad. Entonces, yo no sé, pero lo voy a hacer por fe. En otras palabras, nosotros tenemos que vivir a plenitud. Hay una expresión que utilizan los chilenos, a concho, cada día. Disfrutando cada momento a plenitud. Como que si ese fuera el último día. Pero aquí viene lo importante, y como no sabemos, pero planificar o plantearse metas, objetivos, como si fuera a vivir 100 años. A veces uno se siente que dice, se me hace que no llego. Y a veces me he sentido así también, le digo a mi esposa, se me hace que... Y me dice, no. Y me empieza a nombrar gente que ha vivido tanto. Yo digo, pues sí, ¿por qué no? Aunque sea con dolores, pudiera llegar, yo no sé. El único que no sabe quién es Dios. Entonces yo tengo que, por fe, por eso es tan importante plantearse metas, porque estas son declaraciones de fe. ¿Qué más? La palabra nos dice, y pues si quedara alguna duda, en Mateo 9:29, se hará con ustedes conforme a su fe. Entonces yo me planteo metas y es un acto de fe. Se hará con ustedes conforme a su fe. Entonces no solo debo pensar en la posibilidad de, sino que debo creerme que voy a hacer aquello y que viviré tanto o suficiente como para verlo y para lograrlo. Y finalmente es el poder de la fe, conforme a la fe. Si usted no tiene fe, si usted no cree que pueda, pues no pudo. Entonces, a la hora de plantearse metas, también considerar esto. ¿Por qué es importante plantearse metas? Hermano, ¿por qué estamos viendo esto?
Porque el 92, en la actualidad, el 92% de las personas que no logran sus sueños en la vida es porque simplemente no se plantean metas. No porque las cosas no funcionaron o no se dieron, sino simplemente ese 92% porque no tenía metas. Preguntamos si tiene sueño, la gran mayoría puede decir si tengo un sueño. Yo sueño que algún día, pues ahí no hay meta, no hay una fecha límite y por lo tanto mucho menos hay un plan o un cómo. Pero nosotros entonces, para poder acercarnos siquiera a lograr lo que fueron nuestros sueños, lo que sean nuestros sueños en la actualidad, tenemos que plantearnos literal y específicamente metas. Ahora, ¿por qué es importante? Además, porque las metas enfocan nuestra energía. La persona que no tiene meta anda para allá, para acá. Anda viviendo, sobreviviendo o existiendo. Pero no está viviendo. Viviendo es disfrutar cada minuto, cada minuto del día, cada hora del día con propósito, con objetivo. Esto que estoy haciendo es por y para. Y saber qué es lo que hará la siguiente hora, y el siguiente día, y la siguiente semana, y el siguiente mes. Grupo de Misiones se ha fijado una meta de realizar un viaje misionero a Cuba a mediados de diciembre. Y para cada objetivo, el cómo, el plan. Las metas enfocan nuestra energía. Cuando uno tiene esa meta, despierta en la mañana y sabe hacia dónde va. Y todo esto que hago, y todo esto que estoy haciendo, y todo esto que haré, será para lograr aquello. Es como el niño, le regalan su manualito de guerrera, de losa, porcelana a lo mejor, y le dice: aquí pon tus moneditas para que compremos o compres. Normalmente hay una alianza con los papás. Todo lo que tú juntes aquí, yo te lo voy a doblar, para que a fin de año, cuando lo rompamos, puedas tú, depende de lo que quieras comprarse. Y cada día y cada semana, cada monedita que encuentra, cada monedita que le dan, no toman las que no son de él, ¿verdad? Honradamente la va poniendo ahí con qué, con un propósito, con un objetivo, que es lograr esa meta. Veamos, enfoca nuestra energía. Pablo decía en Corintios, primera carta, capítulo 9, versículo 26, yo no corro sin una meta. Él tenía una cosa muy clara: yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Bueno, esto se está refiriendo al ejercicio que realizan los boxeadores de hacer sombra, que se llama. No sé si lo han escuchado la expresión. Entonces están boxeando, pero con nada y con nadie. Simplemente se están viendo la sombra que hacen y haciendo sus mejores movimientos, pero la verdad es que no le están dando a nadie. Bueno, el apóstol Pablo dice: yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Él tenía una meta y así él podía concentrar su energía. Las metas además nos ayudan a seguir adelante, no solo a concentrarme en ese objetivo, aquello que deseo lograr, sino también a seguir adelante. A veces uno no tiene muchas fuerzas, a veces uno no tiene muchas energías, no tiene muchas ganas, pero como tiene una meta, se levanta. Como tiene una meta, va. Como tiene una meta, en definitiva, sigue adelante. Job, de quien todos sabemos su historia, en el capítulo 6, versículo 11, dice: ¿me quedan fuerzas para esperar? ¿O tengo una meta que me impulsa a seguir? La verdad, fuerzas ya no tenía. Tenía una meta: no defraudar a Dios, no pecar contra Dios. Incluso hasta su mujer fue y le dijo: maldice a Dios. Él no quiso hacerlo. Entonces, el tener esa meta es muy, pero muy importante, porque nos ayuda a seguir adelante. Dígame usted, ¿quién no ha experimentado un momento no solo de desánimo, sino de baja en todo sentido?
baja en su nivel energético, una baja en su nivel intelectual, una baja en su memoria, una baja en la fuerza propiamente tal. Y sin embargo, por eso se va a dar por vencido. Por eso va a colgar los tenis o los guantes, como se dice. No, si tiene una meta, aunque sea la rastra, va a seguir adelante. El que va tirando la semilla y corre espalda, porque así lo hace, ¿verdad? Pero sin embargo, sigue haciéndolo y sigue haciéndolo. Y cualquiera en su trabajo, con todo el dolor, con todo el cansancio, con todo el agotamiento, si es solamente intelectual, pero el jefe de hogar, el papá, tiene una meta: lograr, para empezar, semana a semana, llevar el sustento para el hogar. Y como esa meta la tiene tan clara y tan fuertemente figurada en su mente y en su corazón, pues sigue adelante, como sea, aunque sea a la rastra, como dice la expresión. Porque es importante establecer metas para su vida. Asumo que muchos las tienen, pero también es cierto que muchos dejan de planteárselas. A veces puede pensarse que ya para qué, si las experiencias no han sido de lo mejor en la vida. Ya tengo tal edad. En el momento que dejan de haber metas en la vida pierde sentido, pierde valor, se transforma en una rutina, en una existencia o en un sobrevivir en medio de dolores. Una historia muy reciente es un testimonio que me contaron de la tía Mari. En algunas oportunidades oramos por ella, que es tía de nuestra hermana Luz, hermana de nuestra hermana Emilia. Siempre la hemos tratado con mucho cariño, yo a ella, sus hijos, su esposo, el tío Simón, pero nunca vino aquí con nosotros. Fue a otro lugar, vive en Harlingen, fue a otro lugar, a otra iglesia. Y resumiendo esa parte de la historia, bendito sea el Señor, conoció a Cristo. Era muy católica, bien católica, de las buenas. Pero a los 78 años conoció a Cristo. Me contaba mi esposa hace poquito. ¿Qué nos queda a los 78 años? ¿Qué nos queda? No sabemos. Algunos nada. Algunos ni llegaremos a esa edad, probablemente, pero no sabemos nada. A los 78 años ahorró $3,000 para reparar su carrito. No es que no quisiera molestar a nadie, pero no quería que nada fuese impedimento para ir a la iglesia. Los juntó, arregló su carrito. Cada domingo, mucho antes de que empiece la escuela dominical, ella está ahí con un pan dulce o mucho pan dulce que compra de su bolsa y con el café preparado. Así cada domingo llegan todos los maestros de la escuela dominical y los alumnos, y todos felices y contentos. Termina el desayuno, ella empieza a guardar las cosas, lava lo que hay que lavar, limpia, queda todo nuevo, como que si nada nunca hubiera pasado en ese lugar. Y así cada domingo. Y me dicen que está pero feliz. Con 78 años. Se propuso una meta: servir al Señor y a sus hermanos en lo que le quede de vida. Con esto quiero decirle, mis hermanos, que nunca es tarde para plantearse metas y vivir la vida a plenitud. Las metas además edifican nuestro carácter. Edifican nuestro carácter, lo que somos en lo profundo de nosotros.
El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 12, estoy tratando de alcanzar esa meta, estoy tratando de alcanzar. ¿Y sabe qué? Yo también tengo metas y sé que yo no veré muchas de ellas. No es por falta de fe, es porque algunas las voy a lograr y siempre hay nuevas. Entonces, las últimas que vaya haciendo, en algún momento miré y algunas quedarán a media, pero ¿sabe qué? Y este es mi gozo. Piénsenlo bien ustedes. Cuando uno tiene metas, cada día se levanta con el gozo de que tiene un nuevo día, que es toda una nueva oportunidad para hacer algo, para lograr aquello que uno se ha propuesto. Y el solo hecho de tener esa oportunidad me da gozo y uno sueña. Y lo está visualizando, está soñando con el día que logre aquello, que logre, para algunos es comprar una casa, para unos es construirla, para otros es un viaje, etcétera, etcétera. En lo secular o temporal, en las cosas de este mundo y en lo espiritual. Entonces, el solo hecho de tener una meta y el trabajar cada día por lograrla, da ese impulso, esas ganas de seguir adelante y de seguir cada día con gozo, porque cada día usted avanzó así un poquito, cada día está un poquito más cerca, por lo tanto, de lograrlo. Y el día que el Señor me llame, el día que el Señor le lleve su presencia a cada uno de nosotros, ese día será un día de gozo para usted, sabiendo de que cada día estaba más cerca. Sin embargo, el que no tiene esas metas, cada día lo está viviendo desabridamente, sin propósito, sin objetivo, lo que venga, lo que pase, lo que sea. No. Estoy tratando de alcanzar esa meta. No sabía si lo iba a lograr, pero cada día se esforzaba por ello. Entonces, esto, además de estar cada día tratando, cada día trabajando, cada día esforzándose por lograr esa meta, crea virtudes o cualidades en el carácter de la persona. En este caso es perseverancia, constancia, laboriosidad. Ay, pastor, pero que a veces me pasan unas cosas, a todos, reveses. Una tía de cariño construyó su casa, el primer piso, el segundo piso, porque lo hizo una fábrica de calzado. Llegó el gran día en que iba a ser la inauguración, fábrica de calzado, escuelos, papeles, pegamento, etcétera, etcétera. El gran día de la inauguración, no se sabe cómo, se inició un fuego, sobre todo abajo. Tenía una meta, trabajó, se esforzó, y el día de la inauguración, católica, que parece, el día del sacerdote, el día de la mujer, Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. Esa fue su expresión. ¿Y sabe qué dijo? Voy a empezar a hacer casas, a construir casas. Yo conocí varias de las que hizo y viví en un apartamento que construyó especialmente para rentarnos, mujer de negocio, a mi primo y a mí. No se dio por vencida, siguió adelante, tratando. Tuvo reveses. Nos ayuda a crecer, a forjar o a edificar nuestro carácter. ¿Qué virtud vimos ahí? Resiliencia. O sea que incluso los reveses, los percances y las tragedias forman parte de nuestra vida y forman nuestro carácter. Pero solo si tenemos una meta clara y definida, porque pasó aquello, pero si me levanto y le sigo y vuelvo a empezar. Bueno, ¿por qué es importante establecer metas para su vida? Porque las buenas metas, en todo el sentido, metas nobles, metas dignas, etcétera, etcétera, y bien estipuladas o establecidas también, serán recompensadas. ¿Cómo serán recompensadas? La palabra dice en Proverbios 11:27, el que hace el bien, podríamos incluso decir, parafrasear, el que lo hace bien, se gana el respeto de los demás.
Y de las dos formas trabaja. El que hace el bien se gana el respeto de los demás. El que lo hace bien y logra sus metas, logra sus objetivos, también se gana el respeto de los demás. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 25 y 26 dice: todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro directo a la meta, cada paso con propósito, hermanos. Y nos refuerza la idea, recordemos, de que plantearse metas es una responsabilidad espiritual. Esto es lo que yo les decía. Véanlo por unos momentos y recuerden. Entonces, que el 98% o 92% no logra cumplir sus sueños simplemente porque no hay metas. Entonces, el día de hoy estamos aprendiendo de la Biblia, de la palabra de Dios, la importancia y la necesidad, primero, de tener metas, y segundo, por lo tanto, de planteárnoslas bíblicamente. También, por supuesto, es importante que lo vamos a ver el día de hoy. ¿Y de qué manera? Muy bien. ¿Qué clase de metas bendice Dios? ¿Qué clase de metas? ¿O cuáles son esas buenas metas? Tres preguntas que hay que hacerse. Simple, pero hay que hacérsela. La primera es la meta: honrar a Dios. Honrar a Dios es lo primero de todo. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20: Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios. En primer lugar. En segundo lugar, siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo ¿para qué? Para honrar a Dios. Una meta es buena si ésta honra a Dios. Tercero, nuestro objetivo de vida es agradarlo a Él. Entonces, esta meta es importante. ¿Honrará a Dios? Si la respuesta es afirmativa, pasa la primera prueba. La segunda pregunta que hay que hacerse para asegurarse de estar planteándose metas bíblicas o aprobadas por Dios es si es motivada por amor. Hemos visto, y de hecho lo vimos en la confraternidad de la Unión Femenil, la importancia del amor. Dice en 1 Corintios capítulo 16, 14: todo lo que hagan, háganlo con amor. Por amor. La palabra dice que el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina, lo instruye. Pero si viene enojado y le da, es importante y no tener presente y no olvidar que debe ser por amor, con amor y en amor. ¿Qué padre quiere castigar? Porque se trata de un Paulo. Corregir o disciplinar constantemente. Pero hablemos del castigo físico. ¿A usted le dieron? A mí sí me dieron. Tenía 10 años. Creo que no fue la última vez que me dieron. Después de que me dieron, tengo que haber durado, a lo mejor no. Pero el punto es que voy a ver, probablemente me iba a disculpar de todo, a mi papá. Fui al cuarto de él y estaba tirado en la cama llorando como un niño. Ese día entendí no solo que me amaba, sino que le dolía más a él que a mí. Todo lo que hagamos, absolutamente todo, tiene que ser con amor. Que el amor sea su meta más alta en la vida. Tercera pregunta, para saber qué clase de metas bendice Dios. Porque usted se plantea una que no bendice Dios, no la va a lograr. O al menos no con la ayuda, dirección y bendición del Señor. Tenga presente que hay otro que está atento también y escuchando. La meta requerirá depender de Dios. Para mí, soy honesto en decirles que creo que esto ha sido lo más difícil.
no de entender, pero de asimilar, que quiere decir llevar a la práctica finalmente. Lo conversaba con ustedes el miércoles. Hombre precavido vale por dos. El que guarda siempre tiene. O sea que el que guarda siempre tiene, y hombre precavido vale por dos, no necesita de Dios. Nosotros debemos depender de Dios, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Padre Celestial, y porque Él quiere que nosotros creamos en Él y que le creamos a Él. Y eso significa depender de Dios. Y Dios quiere que trabajar con nosotros y nos invita a trabajar con Él, y nosotros debemos aceptar esa invitación. Pero Él nos va a llevar a alturas que nunca nos imaginamos. Solamente si aprendemos a confiar y a depender completamente de Él. La palabra dice, y para que vea usted qué importante es, porque últimamente uno puede planear su vida, parafraseo, plantearse toda clase de metas y aún buenas metas, pero finalmente es el Señor quien decide lo que a uno le va a suceder. Entonces, depender de Dios. Esa meta requiere depender de Dios, o usted no va solito, lo tiene todo calculado y usted solito puede. Más vale depender de Dios. Y les voy a decir por qué, además de todo, porque usted no tiene la vida comprada, ni siquiera sabe si la tiene. Entonces más vale que sea dependiendo de Dios, si Dios quiere, con el favor de Dios, si es la voluntad de Dios. ¿Cómo llegas de dónde estás? Es un pensamiento general, a dónde quieres estar. Dice Jim Valvano, yo creo que debes tener entusiasmo por la vida, debes tener un sueño, una meta, y tienes que estar dispuesto a o para trabajar para ello. Lo hemos dicho mucho. Nos acercamos al final. Necesitamos 3 cosas para cumplir nuestras metas. Esto es lo último y tenerlo presente. Necesitamos 3 cosas para cumplir nuestras metas. Primero de todo, necesitamos la palabra de Dios para guiarnos. Y esto es fundamental, porque esto nos va a ayudar no solo a que podamos ser inteligentes y sabios en nuestras decisiones a la hora de plantearnos una meta en primer lugar y hacer todo lo que proceda para lograrlo, sino lo que es más importante, si es la palabra de Dios la que guía nuestros pensamientos, guiará nuestros corazones, y lo que soñaremos, lo que queramos lograr finalmente será de acuerdo a la voluntad de Él. Bueno, la palabra dice en Josué 1:8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces y solo entonces harás prosperar tu camino y tendrán éxito. Hay personas que no tienen todo lo que usted tiene, no tienen ni toda la inteligencia que usted tiene, no tienen ni toda la educación que usted tiene, ni tienen toda la belleza, ni el atractivo, o sea, son una charla al lado suyo. Y son exitosos. Son exitosos. Nos vamos a relacionar a los que no son cristianos, sabemos que no son judíos. Pero hay otros en esas condiciones, desde nuestra perspectiva, y tienen éxito, y están felices, y están contentos, y están gozosos. ¿Por qué? Porque escudriñan la palabra y cuidan de hacer todo lo que en ella está escrito. No son ellos, es Dios. Con todo por escrito y humildad, pero no falsa modestia. Me pongo de ejemplo, mis hermanos, es decir, no soy yo. No soy yo. Yo no tengo nada
de esas grandes virtudes, pero el Señor me bendice. Y es lo único que yo anhelo y lo quiero para todos mis hermanos. Necesitamos, dijimos 3 cosas, un segundo, para lograr que se cumplan nuestras metas. El Espíritu de Dios para que nos dé poder. Todos ustedes, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, lo que es más, se mora permanentemente dentro de cada uno de nosotros. Y nos dice la palabra de Zacarías 4:6 que no es el poder, o no es por el poder ni la fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Una vez que estemos conscientes de Él, de su presencia en nosotros, pero ¿sabe qué? Hay que portarse bien, no hay que enriquecerlo, hay que darle libertad. Y eso quiere decir no reservarle áreas de nuestra vida, compartimentos de ella, sino abrirlos completamente y permitir que Él obre en nuestras vidas para que posteriormente pueda obrar a través de nuestras vidas y en que todas las metas puedan lograrse. En tercer y último lugar, ¿qué necesitamos? Nos necesitamos al pueblo de Dios, para apoyar al pueblo de Dios. Eso quiere decir que nos necesitamos los unos a los otros. Si alguien dijera yo no necesito de nadie, habría serios problemas en quien diga eso. Obviamente habría una falta de humildad, una falta de sujeción o sumisión a la palabra del Señor, que dice que debemos sujetarnos los unos a los otros, que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos apoyarnos, ayudarnos. Entonces nos necesitamos mutuamente. Y no solo cuando hay una emergencia, una situación extrema o problemas serios de salud, sino debemos estar conscientes de que nos necesitamos mutuamente los unos a los otros siempre, como que tenemos que amarnos. Una sola persona puede ser vencida, pero 2 ya pueden defenderse. Y si 3 unen sus fuerzas, ¿qué sucederá? Ya no es fácil derrotarlos. Hermanos, es imprescindible. Usted debe tener metas. Si no tiene metas, no tiene un objetivo, no tiene un lugar a donde dirigirse. Un año sin metas es un año perdido. Yo no sé si las tenía al comenzar el año. Si alguien no las tenía o no las tenía claramente, todavía, y en realidad siempre puede planteárselas. El día de hoy el gran mensaje de la palabra del Señor es: plantéese metas, porque esa es parte de la voluntad de Dios para su vida. Les invito a que me acompañen para que oremos. Incline su rostro. Padre amado, le damos muchas gracias por todo lo que nos recuerda, y quizá alguno por primera vez esté escuchando cuán importante y necesario es plantearse metas en la vida. Rogamos, mi Dios, que usted pueda perfeccionar su obra en cada uno de nosotros, y que el día de hoy, de una o de otra forma, Padre, al tomar la decisión de hacerlo, pueda usted también así enseñar a cada uno de sus hijos que no lo tienen como una práctica en sus vidas, el plantearse metas en todo, tanto en lo temporal como en lo espiritual o eterno. Rogamos por esa bendición suya, Padre amado, en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Te lo suplicamos. Amén y amén.